Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a volver a hablar sobre la cuchilla rotatoria de Silhouette Cameo 4. Y digo volver a hablar porque ya tenéis varios vídeos en mi canal de YouTube donde os explico cómo utilizar la cuchilla rotatoria para el corte de distintos materiales. Esta cuchilla rotatoria os recuerdo que es exclusiva de Silhouette Cameo 4 y simplemente tiene la peculiaridad de que tiene una cuchilla en forma de disco. Este tipo de cuchilla en forma de disco hace que sea ideal para el corte de telas y tejidos. De esto ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, pero también vamos a poder cortar otro tipo de materiales con esta cuchilla rotatoria. Por ese motivo hice también otro vídeo en el que tenéis explicado paso a paso el corte de fieltro con esta cuchilla, como digo, con la cuchilla rotatoria, y la lista de materiales que vamos a poder cortar con esta cuchilla, pues lógicamente se va agrandando y vamos a ir viendo que podemos utilizarla también para otro tipo de materiales. Y ese es el motivo del vídeo de hoy, porque otro material que es ideal para cortar con la cuchilla rotatoria es la del papel crepé, que es esto que estáis viendo aquí y con el que he hecho esta flor de ejemplo para que veáis que el corte en este caso de los pétalos se puede hacer de forma excelente con esta cuchilla rotatoria. A mí personalmente lo que más me está gustando de esta cuchilla es que precisamente me está sacando de lo que es mi zona de confort en cuanto a los materiales que yo suelo cortar. No suelo utilizar telas, ni fieltro, ni papel crepé en las manualidades que yo hago de forma habitual, pero me gusta tanto el resultado que da en el corte que estoy empezando a utilizarlo para hacer una serie de proyectos. Así que brevemente en este vídeo quiero enseñaros cómo corta papel crepé la cuchilla rotatoria. Los pasos son muy sencillos, esta cuchilla es muy fácil de configurar y muy fácil de utilizar, y para los materiales para los que os estoy comentando que se puede utilizar tenéis además las configuraciones en el programa. Así que vamos rápidamente a ver cómo he cortado yo para este ejemplo de esta rosa lo que correspondería a los pétalos. Así que voy a utilizar este color de papel crepé y ya tengo colocado en mi tapete de corte un trozo de papel crepé, que bueno, por aquí está un poquito desteñido el tiempo que lleva guardado, y en principio podéis utilizar el tapete que viene por defecto con vuestra máquina, pero es importante que tenga bastante adhesivo para que no se haga arrugas el papel crepé y quede bien pegado. Por lo demás ya estaría, faltaría colocar nuestra cuchilla rotatoria que va en el hueco derecho del carro. Importante que esta rosca esté bien ajustada porque cuando compramos esta cuchilla viene desenroscado, así que enroscarlo bien y acordaros de que va en el hueco derecho del carro y simplemente es deslizar y apretar. Y por lo demás voy a cargar el tapete de corte y vamos a ir al programa de Silhouette Studio para ver los pasos a seguir. Bueno, pues en Silhouette Studio tengo el archivo con el que estoy trabajando para hacer esa flor. Esto corresponde a todas las piezas de los pétalos, que lo estoy cortando en 2 veces para utilizar el tapete de corte, y luego tengo también lo que correspondería a la parte de las hojas. Pero bueno, voy a hacerlo rápidamente con la parte de los pétalos para que veáis el resultado del corte del papel crepé. Por supuesto, siempre que trabajamos con nuestra Silhouette hay que acordarse de configurar correctamente el documento. Yo lo que he hecho es colocar el tamaño del trozo de papel crepé que he colocado, que de ancho pues es 25 y de alto es el tamaño del tapete de corte. Por lo demás ya estaría, no tenemos que complicarnos mucho más y sería irnos a la ventana de enviar. Cuando trabajamos con la cuchilla rotatoria tenemos que hacerlo con las opciones que nos salen en la herramienta 2, no en la herramienta 1, así que habría que desplegar este apartado de aquí, y lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar los elementos que tenemos para cortar y marcar el corte giratorio, porque como hemos colocado la cuchilla nos la está detectando automáticamente y automáticamente la acción está la de corte giratorio. Así que, como digo, seleccionamos los elementos y marcamos corte giratorio, y lo que vemos es que nos aparecen unos cortes adicionales. Estos cortes están bien y son unos cortes que van a ayudar a esa cuchilla giratoria a hacer los cambios de dirección para que nuestras figuras o nuestros diseños salgan cortados tal y como los tenemos en pantalla. Bueno, por lo demás también recomendaros que no peguéis mucho unos elementos unos a otros, precisamente porque tenemos que dejar espacio para que haga estos cortes adicionales, y también conviene no empezar cortando piezas muy pequeñas porque vamos a ver que no nos van a salir exactamente del mismo tamaño, es decir, cuanto más grande la pieza más fiel es al diseño original. Pero bueno, no me quiero liar con esto, simplemente que sepáis que tenéis vuestros elementos, los seleccionáis, le dais a corte giratorio y nos quedaría simplemente seleccionar el material. Y como os decía,
los materiales para los que vamos a utilizar la cuchilla rotatoria vienen listados en el programa y por eso tenemos una opción que dice papel crepé y nos sale una configuración de presión 15 y velocidad 5. No nos va a salir valor de cuchilla porque no se puede graduar esta cuchilla rotatoria, va siempre a la misma distancia, con lo cual solo podemos configurar presión y velocidad. Yo lo que he hecho es utilizar la configuración que sale por defecto en el programa, no he tocado absolutamente nada más, así que para que lo veáis directamente ya tengo mi material cargado en la máquina y le voy a dar al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado, vamos a descargar y vemos el resultado para que veáis, fijaros lo bien que corta el papel crepé y lógicamente tenemos también marcados, no sé si se aprecian, los loops y giros adicionales, a ver en qué zona se puede ver mejor, quizás en esta zona de aquí, que hay un loop que se marca con menos profundidad para que luego no quede todo recortado, pero bueno, a lo que iba es que veáis lo bien que se corta el papel crepé con la cuchilla rotatoria en Silhouette Cameo 4. Estos son unos simples pétalos, es decir, que son figuras muy sencillas, pero son ideales para empezar a trabajar con esta cuchilla. Para que veáis un ejemplo un poquito más complejo, pues esto sería una de las hojas cortadas y luego estas serían las piezas más pequeñas que van en la parte de detrás de la rosa, que todavía no la tengo terminada de montar, pero para que veáis también qué piezas tan pequeñitas y lo bien cortadas que están. Así que nada, simplemente quería mostraros eso, un vídeo sencillito, cortito, para que veáis que se puede cortar papel crepé con la cuchilla rotatoria y que el resultado es perfecto, y para animaros a que probéis con otros materiales como es en mi caso, como os decía al principio, que no son materiales que suelo cortar de forma habitual, pero creo que esta cuchilla rotatoria es tan versátil que merece la pena animarse a probar otros materiales que no son los que utilizamos de forma habitual. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Si trabajáis con este tipo de material y queréis aportar alguna información adicional a aquellos que se quieran animar con el papel crepé, pues por supuesto sois bienvenidos a dejarlo también en los comentarios. Y poco más que deciros, voy a quedarme terminando de montar mi rosa, que me está quedando estupenda, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.